Diputada Agustina Donet. Gracias, señor presidente. Quiero dejar unas palabras en representación del Bloque Igualdad, de mi compañero Rubén Giustiniani y de quien le habla en esta fecha tan significativa. Una fecha que significa rememorar un capítulo oscuro de nuestro pasado reciente, con el objeto principalmente de poder reflexionar sobre qué significa este proceso de memoria, de verdad y de justicia, como un legado hacia el futuro, como un legado hacia las generaciones venideras. ¿Qué significa para la sociedad argentina decir nunca más? ¿Qué significa hoy para nosotras y nosotros poder decir memoria, verdad y justicia? Para responder a todo esto hay que entender en primer lugar que la dictadura cívico-militar trascendió las propias fronteras de nuestro país, como bien se mencionó anteriormente, y que implicó un plan sistemático que sembró campos de concentración a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, del Cono Sur, un plan sistemático impulsado por Estados Unidos, que instauró o quiso instaurar un nuevo modelo económico y social basándose en la vulneración sistemática de los derechos humanos y que tuvo como consecuencia que cerca de 180 millones de personas padecieran estos campos de concentración, el genocidio más extendido de la historia, señor presidente, por medio de la desaparición, la tortura y la muerte de tantas personas a lo largo y a lo ancho, como decía, de América Latina. Y para entender también nuestro presente hay que decir que este siglo XXI en el que vivimos hoy tuvo como antesala un siglo XX de genocidios y de terrorismos de Estado que subsumieron a las democracias de América Latina y que hundieron a los países a las peores consecuencias que se han visto en materia económica y social que hoy por hoy seguimos padeciendo. Entonces, cuando hablamos de memoria, de verdad y de justicia, hablamos de un análisis crítico, hablamos de ese pasado reciente que analizamos en términos de un proceso de construcción de un imaginario colectivo, de una conciencia colectiva de la sociedad argentina, que significa trazar un camino de reparación que no debemos desandar. Y no todos los países de América Latina tuvieron la suerte de contar con el proceso que sí tuvimos acá en Argentina, ese proceso social que desandó la nefasta dictadura militar, un proceso de construcción de esa memoria colectiva desde abajo hacia arriba, que finalmente se convirtió en una política de Estado. Fueron los trabajadores, las trabajadoras, fueron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los organismos de derechos humanos, fueron las y los estudiantes quienes se pusieron al frente de esa batalla para que esto sea posible. Y hablar hoy de memoria, de verdad y justicia es enunciar y reivindicar esa batalla cultural. Es una batalla eminentemente cultural, una batalla que además es política, que es social y que es económica y que tiene que ver con qué proyecto de país queremos. Una batalla que nos permite entender que no es sino a través de la democracia, del fortalecimiento de las instituciones democráticas, del diálogo, de la generación de consensos, que es posible avanzar hacia estas políticas verdaderamente transformadoras que necesitamos hoy por hoy frente a la enorme y creciente desigualdad que vivimos en nuestro país. Lo vemos en los índices, más del 40% de pobreza y el 10% de indigencia. La UCA midió un 44,2% de pobreza en el mes de diciembre. Un país donde más de la mitad de los menores de 14 años viven bajo la línea de pobreza, señor presidente. Ese es el legado que nosotros tenemos que hoy poner en consideración cuando hablamos de memoria, verdad y justicia. Y en esta sesión es importante, decía yo, que hagamos un análisis crítico que implica repensar qué significa para la sociedad argentina las banderas de la memoria, de la verdad y de la justicia. Y cuando decimos memoria para nuestra juventud, lo decimos en términos de que queremos que el nunca más sea una realidad que perdure en el tiempo. Decimos verdad para que nuestros niños, para que nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestra juventud conozcan la historia de lo que sucedió en los golpes cívicos y militares en la Argentina. Y decimos justicia para que seamos
todos y todas inclaudicables en este compromiso que implica la batalla contra la pobreza, contra la indigencia y contra la impunidad. Debemos extender ese legado a estas generaciones, a las infancias, a la juventud, a quienes ya nacimos en democracia y que no tuvimos que sufrir las consecuencias de la persecución, de la vulneración sistemática de derechos, a quienes no tuvimos que afrontar la represión de nuestra propia libertad, de nuestra dignidad humana, porque en el siglo XXI no hay camino posible hacia la libertad si no es en la lucha permanente por la igualdad. Y el legado de la memoria, de la verdad y la justicia nos compromete también hoy a todas y a todos, fundamentalmente para con quienes menos tienen. Y en ese compromiso por una justicia social que nos compromete, como comprometió a Alicia Moró, como comprometió a Raúl Alfonsín, a Néstor Kirchner, a Alfredo Bravo, no quiero dejar de mencionarlo, a un referente socialista tan importante, un maestro socialista que fundó la CETERA y que fundó también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un militante docente y sindical sumamente comprometido, que a lo largo de toda su vida y en plena dictadura militar luchó denunciando los crímenes de lesa humanidad, denunciando la vulneración de derechos que vivió en carne propia, a quien reconoció como su propio torturador y que hoy conocemos como el genocida Miguel Echecolás. Nos compromete por su memoria y por el compromiso de tantos y otros dirigentes que de todo el arco político han luchado a lo largo de los años para sostener este legado. Nos compromete a cada uno y a cada una de los argentinos y argentinas. Y como nos enseñó Nora Cortiñas, aquella madre de todas las batallas, quien hoy sigue estando al frente de tantas luchas que todavía hay que seguir dando, la lucha contra el fracking, la lucha como estuvo por la lucha por el derecho al aborto, por la independencia y la soberanía económica frente a los grandes poderes económicos, y por cada lucha que haya falta dar. Esta lucha es una lucha por mayor igualdad. Y debe ser un compromiso fundamental hacia el futuro, pensando en el país que queremos, en el país que necesitamos y fundamentalmente en un Estado que garantice los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la identidad como políticas de Estado. Por todo esto, señor presidente, por los trabajadores, por la juventud, por las infancias, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por la memoria de Alfredo Bravo, por los 30.000 detenidos y desaparecidos desde el bloque Igualdad, decimos y reivindicamos esta batalla cultural que hoy por hoy seguimos dando para seguir avanzando hacia ese horizonte de igualdad y de libertad que nos compromete cada día. Por eso alzamos la voz hoy una vez más al grito de nunca más, de memoria, de verdad y de justicia. Muchas gracias.